Hola queridos amigos, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos compartiendo juntos nuestro querido espacio. Estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra querida ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Quien les habla, Susani Rossi, nuestro querido operador y musicalizador, Frank en los controles. Y bueno, aquí estamos en este jueves nublado, con estas ganitas de llover, que parece que recién a la noche va a llover, pero bueno, estamos ahí. En esta ciudad que se presenta fría, con varios días nublados. Este jueves 31 de julio año 2025, el último día del mes de julio, vamos a recordar a nuestros oyentes, tanto de Necochea como Quequén, que se suspenden la fiesta del aniversario de Quequén, que estaba programado por el domingo, por justamente cuestiones del tiempo, ¿sí? Y vamos ya de una, como decimos, a conectarnos con el entrevistado de hoy. Él se llama Claudio Ardoain, es geólogo, es geobiólogo, esa es su profesión, su actividad. Y me pareció realmente muy interesante poder conectar con esta información porque cada día más estamos dándonos cuenta de que hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta para poder tener una vida relativamente sana y armoniosa. No decimos del todo, porque evidentemente hay muchos factores que influyen para que distintos aspectos de la salud nuestra justamente no estén bien ajustados, ¿no? Desde el tema de contaminación hasta también la forma en la cual se vive, celulares, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que es la geobiología, queremos saber a través de Claudio qué es lo que contempla la geobiología. Estamos sintiendo un eco, ¿no? Que no sé si será... Eh, sí, o sea, voy teniendo el eco mío en el celular tuyo, Claudio. No sé si vos tenés algún otro aparato prendido además del celular ahí, o dónde estás ubicado. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes a tu audiencia. Estoy Bien. aquí en Buenos Aires Bien. y bueno, presto a desarrollar el tema. Perfecto, perfecto, Claudio. Bueno, la pregunta es justamente qué es la geobiología, ¿no? ¿Cómo definirías la geobiología, que justamente es tu actividad, en palabras simples para que quienes nos escuchan puedan comprender la importancia de esta actividad que vos realizás allí en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la geobiología es un campo de investigación interdisciplinario que apunta a estudiar todo lo que nos puede afectar en el lugar que habitamos, no solo a los seres humanos, sino también a las otras especies. Y desde ese punto de vista convoca a saberes que van desde las últimas investigaciones científicas hasta los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. No desprecia nada con tal de que sirva para... Rodolfo Kusch decía estar en el mundo, ¿no? El mero estar en el mundo, es decir, el lugar que habitamos es importante, el lugar que transitamos es importante, el lugar donde trabajamos, y todo eso hay una serie de factores que podemos ir desarrollándolos que afectan a la salud, al comportamiento y al bienestar. Perfecto. Si vos tendrías que hablarnos de cómo es algo multidisciplinario y evidentemente esto afecta, ¿no es cierto? O digamos, influye en los seres vivos, en todos nosotros, seguramente en los animales. ¿A qué aspecto nos estamos refiriendo? O sea, suponte, Al menos como lo encaramos sí, nosotros, es decir, yo pertenezco a un equipo que se llama Centro de Estudio e Investigación en Bioarquitectura, donde la base es la geobiología justamente. Desde hace más de 30 años que nos dedicamos a estudiar y a aplicarlo y a estudiar distintos sitios que nos convocan. Y nosotros lo ordenamos desde lo más denso a lo más sutil.
Es decir, nos puede influir desde los materiales de construcción y la toxicidad de los materiales de construcción que usamos ahora, pasando, como vos decías, por la contaminación electromagnética, que pese a que la Organización Mundial de la Salud la declaró cancerígeno de segundo orden, se sigue sin difundir porque evidentemente es un negocio a nivel mundial, los efectos sobre la salud de los distintos dispositivos electrónicos que nos rodean. Después pasamos por la parte de las radiaciones telúricas, que es un tema muy interesante, abierto a investigación, y hasta llegar a aspectos más sutiles como puede ser lo que ahora se llama neuroarquitectura, o más ancestral como es el Feng Shui, es decir, cómo nos influyen elementos decorativos, los colores, las formas y las disposiciones de las construcciones. Bueno, o sea, el otro día estuve en contacto con una arquitecta que nos estaba hablando justamente del Feng Shui, ¿no? De la energía del Feng Shui y ahí también tienen que ver los colores, la ubicación de los muebles, bueno, una cantidad de aspectos que ella dentro de su profesión los contempla para poder ir mucho más allá de lo que es, como dice ella, construir y habitar una casa, ¿no? Fíjate que es muy interesante lo que vos planteás, porque antes creo que todo esto no se tenía en cuenta, ¿no? Había algunos aspectos, por ejemplo, dónde se hace la casa, dónde está saliendo el sol, para ubicar, digamos, el sol según tal o cual lugar que sea especial, la ubicación de determinados aspectos, pero esto que verdaderamente es tan amplio, creo que, no sé si viene, digamos, funcionando ya hace tiempo esta mirada, que evidentemente a través de un profesional, como en este caso la arquitectura o la profesión de la arquitectura, se amplía, ¿no es cierto?, la percepción de lo que es la construcción, teniendo elementos a considerar que antes no se lo tenía. Por ejemplo, estaba yo leyendo el tema de las pinturas, barnices, ¿no es cierto?, que emanan gases tóxicos, o por ejemplo el hormigón, que también es un elemento que afecta electromagnéticamente. O sea, hay distintas cosas que uno evidentemente no sabía y que en todo caso decía, bueno, ok, si no son tan positivos no hay otra, porque las casas se tienen que hacer así, usando esos elementos y demás. Teniendo este conocimiento, podemos llegar a decir que ya existen la construcción, suponte, vamos a una casa, ¿no? A una casa utilizando otro tipo de elementos, otro tipo en la construcción, verificando si debajo de ese lugar o de ese terreno hay líneas hard que se cruzan. O sea, ¿cómo, suponte una persona hoy compra un terreno, ¿no? Compra un terreno o va a comprar un terreno en un lugar determinado y podríamos decir que le puede llegar a interesar todos estos aspectos y entonces consulta a un geobiólogo, ¿o cómo sería? Sí, justamente yo te diría que habría que empezar antes, es decir, antes de la elección del terreno. Claro. Nosotros tenemos un servicio donde justamente asesoramos si el lugar que potencialmente serviría para la construcción de la casa es apto o no es apto, desde la calidad del suelo, desde la presencia de contaminantes, que pueden ser fábricas o pueden ser depósitos de basura. El tema de contaminación acústica también es importante, a veces estar cerca de las rutas expone no solo a ruido fuerte, sino también a contaminantes que provienen del desgaste, por ejemplo, de las gomas de los autos. Entonces, bueno, todo eso se evalúa antes del terreno. Una vez aprobado el sitio, o si ya, sin habernos consultado, ya se tiene un lote, bueno, ahí sí se pasa a estudiar más detalladamente, se estudia, como decíamos, desde la parte más física hasta la parte de las radiaciones telúricas, que se estudian principalmente con magnetómetros y con la propia sensibilidad del cuerpo, que se denomina radiestesia. Radiestesia, claro. Justamente, mirá, hablándome de la radiestesia, esta información, digamos, o parte de esta información, podríamos decir que surge de la emblemática Escuela Argentina de Radiestesia, digamos,
tiene que ver, está conectado, digamos, parte de la información con los saberes de esa escuela? Sí, por supuesto, o sea, ellos fueron nuestros maestros en la parte radiestésica, es decir, el ingeniero Guido Basler, durante todo el siglo XX se dedicó justamente a explorar el tema de las aguas subterráneas para las grandes empresas de Argentina, es decir, ubicar aguas termales, ubicar dónde hacer la perforación para abastecer con muchos litros por minuto a determinadas fábricas, por ejemplo. Entonces, el ingeniero Basler tenía una trayectoria impresionante. Muy bien. Escuchándote, ¿no? Y digamos, tratando de ser lo más objetivo posible, que a veces no lo podemos ser. ¿Vos pensás que, suponte, ¿no? Las empresas constructoras, inmobiliarias y digamos todo lo que es la red de construcción, ¿tiene mínimamente en cuenta estos aspectos cuando vemos a través de trabajos de investigación, ¿no? De propios arquitectos y de mucha gente que está en estas temáticas, cómo se va arrasando la naturaleza, se va alterando, ¿no es cierto?, los campos naturales, quizás únicamente por un rédito económico solamente, pero sin contemplar ni mínimamente, ¿no?, el tema de el respeto a la naturaleza, que verdaderamente es la emanadora de vida, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo ves? Porque acá hay un montón de aspectos que se tienen en cuenta, suponte, para construir algo en un lugar, en un espacio donde esos seres, esas personas que van a vivir ahí, van a tener en lo posible, digamos, un buen nivel de salud, de vida, de energía, ¿no? Que es tan importante y que en definitiva es lo más importante, porque si no tenemos salud, bueno, no podemos tener nada más, ¿no es cierto? No podemos proyectarnos a nada más. ¿Qué pensás vos de esto que no nos pasa solo en Argentina, sino que es algo que me parece que está a nivel mundial, ¿no? Claro, mira, podríamos decir que hay tres situaciones distintas, ¿no? Hablando de las empresas constructoras y de las grandes inmobiliarias, lo que ahora llaman los brokers, los desarrolladores de los barrios, por ejemplo. Sí. La mayoría desconoce el tema. Ah, sí. Sí. Luego hay una parte importante que lo conoce, pero no le interesa porque incluso puede atentar contra su propio mercado. Sí. Es decir, a una inmobiliaria no le conviene que un geobiólogo diga que una determinada propiedad no es saludable. Entonces, ahí somos como los enemigos del mercado, por decir así. Y después están los que ya tienen la mente abierta, donde ya están trabajando con otros conceptos, no solo ecológicos, sino morales también. Entonces, bueno, tenemos una gran apertura hacia lo que son, por ejemplo, los ecobarrios, que están habiendo cada vez más en el país, es decir, barrios donde en su reglamentación ya tienen pautas ecológicas, entonces el trabajo nuestro le resulta muy afín y los propietarios lo reclaman, por ejemplo. Después, líneas de trabajo y de investigación como la permacultura pueden incluir nuestro tema, o líneas más filosóficas como es la antroposofía. Hay barrios antroposóficos, que es una filosofía que surgió con Rudolf Steiner en Alemania y en Suiza allá por comienzos del siglo XX, y que justamente esos países centrales de Europa también fueron la cuna de la geobiología a través de Hartmann y de Kuhn. Es muy importante lo que vas diciendo, porque me parece que todo está vinculado, ¿no?, con un proceso de conciencia, ¿no?, de concientización, así como también a nivel salud, cada vez hay más sectores de la población del mundo que están siendo mucho más conscientes de lo que comen, de los alimentos que sean buenos y positivos para nuestro bienestar, actividad física, conexión con naturaleza. Entró muchísimo todo esto de las prácticas de yoga, meditación, mindfulness, o sea, hay una apertura, por suerte, ¿no?, cada vez más grande. Entonces pienso que esto justamente también está en sintonía, ¿no?, con este proceso de amplitud de conciencia que se está teniendo a nivel humanidad, que quizás para muchos
eso no existe, pero para otros que venimos estudiando el tema, sí vamos viendo que cada vez hay más apertura, ¿no? A estos ecovecindarios, la permacultura y el hecho de cada día tratar de vivir de una forma más sana y equilibrada. Por supuesto, lo que vos planteás de que hay muchos que están dentro de lo que es la construcción y no solo la construcción, ¿no? Sino, a ver, empresas de telecomunicaciones y demás, que por supuesto están fundamentalmente abocadas a la rentabilidad. Así que si te acercan un celular que ahora, bueno, baja más cantidad de información en menos tiempo, bueno, van a especular con que eso es mucho más efectivo, es más rápido, sirve, lo van a terminar vendiendo y muchos no van a ver esto que estamos viendo nosotros. Pero suponte en el tema de las construcciones que ya existen, ¿no? Suponte en edificios o suponte, por ejemplo, en casas que ya están construidas, que utilizaron materiales convencionales. Podemos también decir que la geobiología puede actuar, por supuesto, en consonancia con los dueños que están en esta sintonía, como para poder mejorar el hábitat, a pesar de que ya tienen los materiales que tienen y que a lo mejor están ubicadas o empotradas en un lugar donde no se las puedo cambiar, ¿no? ¿Se pueden hacer cosas igual? Sí, por supuesto. De hecho, la mayor parte de nuestros clientes y de nuestros campos de investigación tienen que ver con lugares ya construidos. Entonces, ahí hay que ver qué disponibilidad hay económica en primer lugar y disposición de hacer cambios. Entonces, bueno, tenemos una graduación desde la A hasta la Z de las cosas que se pueden hacer. Se pueden hacer pequeños cambios o se pueden hacer grandes cambios. Todo depende de lo que la persona necesite, porque, por ejemplo, cada vez hay más casos de hipersensibilidad química o de hipersensibilidad eléctrica. Entonces, en esos casos hay que ser bastante estricto y retirar todo aquello que pueda afectar a la salud, que es un tema deshabilitante prácticamente, este tipo de enfermedad que recién ahora se reconoce. Recién ahora se reconoce, sí, es verdad. Justamente a raíz de esto, ¿no? A la contaminación electromagnética. Yo te quería consultar, por ejemplo, si existe alguna forma de ayudarse a través de productos que se puedan colocar en las propias ventanas, si hay en realidad alguna fórmula que es bastante eficiente con respecto a esto, o por ejemplo también el tema de la costumbre de apagar los celulares, inclusive apagar el módem durante la noche, ¿no? Para que se corte, aunque sea la radiación que emana de nuestra propia casa, porque obviamente que tenemos por todos los costados gente que también está con los aparatos encendidos, ¿no? Pero, digamos, dentro de esta temática, ¿qué elementos o herramientas vos nos podés decir, que deben haber muchas obviamente, que son fórmulas relativamente fáciles para aplicar? Claro, bueno, en primer lugar, nuestra filosofía es una filosofía de lo menos malo, o decimos de lo menos peor, es decir, justamente hay un ideal de lo que se puede hacer y después tratar de negociar, de ver qué cosas son prácticas y que se pueden establecer. Es decir, por ejemplo, en el tema de pinturas, en vez de usar pinturas sintéticas, usar pinturas al agua. Eso es como un ejemplo del tema de los materiales contaminantes. Bien. Lo ideal cuál sería pintar con pinturas al silicato o a la cal. Pero bueno, hay que ver si hay disponibilidad comercial y si la persona está dispuesta a hacerlo. Sí. Lo mismo pasa con los campos electromagnéticos, es decir, nosotros periódicamente asistimos a reuniones que tienen que ver con la preocupación sobre este tema, que hacen por lo general las defensorías del pueblo, tanto a nivel municipal como a nivel provincial o nacional. Y bueno, y ahí empieza la discusión con las empresas, ¿no? De ver cuáles son los criterios, qué se puede hacer. Entonces, bueno, un argumento que tienen las empresas, dicen, es mucho más contaminante el uso y los dispositivos electrónicos que utiliza la gente que lo que pueden contaminar nuestras antenas de telefonía celular o los cableados de alta tensión o los transformadores de manzana. Y tienen razón, Susana. Tienen razón. Entonces,
Lo que hay que ver es una persona que se asusta porque le instalaron un transformador eléctrico en la vereda de su casa, o porque desde la ventana de su departamento ve una antena. ¿Está dispuesta realmente a efectuar una higiene primero de sus propios dispositivos, de saber cómo usarlos, de usarlos racionalmente, de minimizar el efecto de estos campos? ¿O realmente no quiere sacrificar nada porque le gusta irse a la cama con el celular para ver la última serie? Claro. Bien. Entonces, nosotros incluso planteamos, hicimos una propuesta, trabajamos con médicos y con ingenieros de la UBA, con un proyecto de ley que incluso alentaba para dar clases de higiene electromagnética en las escuelas. Bien, bien. Que los chicos sepan las ventajas y las desventajas del uso del celular y cómo se lo puede usar para que no nos afecte. Entonces, bueno, una vez solucionado lo doméstico, por decir así, como puede ser, por ejemplo, nunca usar una notebook arriba del cuerpo. Claro, claro. Porque la radiación que tiene la parte de abajo de la notebook influye directamente, por ejemplo, sobre la fertilidad. Claro. Entonces, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, nunca tener apoyado arriba del cuerpo. De hecho, hay artesanos que ya están vendiendo almohadones para separar justamente la notebook del cuerpo sin que la notebook quede sin ventilación. Tal cual. Entonces, sí, y por ejemplo, las antenas de telefonía celular, a veces, si uno tiene que elegir la propiedad, lo ideal es que uno no vea ninguna antena, por ejemplo, a menos de 100 metros de distancia, pero a veces incluso los propios colegios, a veces asesoramos incluso a las cooperadoras o a los padres de los chicos que van a un colegio, porque las escuelas suelen alquilar los patios a las antenas de telefonía celular. Entonces, a partir de ahí se multiplican los casos de leucemia infantil y de otros problemas de salud, incluso deficiencia en el aprendizaje. Todo esto ya está establecido, ya está estudiado, las empresas mismas lo reconocen, pero el negocio es mayor que eso. Entonces, si uno llega a tener una ventana y ve una antena de telefonía celular, como los campos electromagnéticos siguen de forma muy parecida a la luz el recorrido visual, hay unas cosas que se puede hacer es apantallarlo. Los que son electrohipersensibles, habitualmente lo que hacen revisten todas las paredes con aluminio de cocina, por ejemplo. Entonces, el tema es que en Argentina tampoco tenemos una empresa que se haya jugado en fabricar este tipo de blindaje, porque, por ejemplo, la pintura de grafito queda debajo de una pintura común y frena las radiaciones electromagnéticas. Hay films, en Europa hay films para los vidrios de las ventanas, hay cortinas con hebras de metal que filtran estas radiaciones. Nosotros lo que hemos encontrado dentro de lo práctico son dos alternativas. Una es la malla mosquitera metálica. Sí. Es decir, apantalla las radiaciones que vienen de las antenas. Entonces, una malla mosquitera metálica que establezca un bloqueo entre la antena y el cuerpo de la persona que descansa, porque para nosotros lo más importante es el lugar de descanso, porque es donde pasamos más de 6 horas en el mismo sitio y con el metabolismo bajo. Entonces, estamos abiertos a una serie de influencias. Entonces, por eso nos llaman también los corredores de cama. Cuando se estudia un departamento y, por ejemplo, da un haz de microondas de antenas sobre la cabecera de una cama, tenemos que correr la cama. Claro. Entonces, el apantallamiento reduce la radiación, no la elimina, pero la reduce a un 50% como máximo, lo cual a veces permite llegar a valores aceptables. Muy bien, muy bien. Y estamos viendo, ¿no?, qué importante es evaluar todo esto, porque suponte que el que nos está escuchando, bueno, quien recién nos conecta, estamos hablando con Claudio Ardoain. Él es especialista en geobiología y realmente, bueno, apasionante la información, porque estos son temas muy, muy importantes y quizás lo que vos decís justamente nos está faltando aquí, ¿no? Nos está faltando no solamente materiales para poder protegernos, ayudarnos del tema de las energías electromagnéticas, sino también informarnos, ¿no? Difundir todo esto
porque aparentemente parecería que como es algo que nosotros no vemos, que aparentemente no nos hace nada, ¿no? No es como, por ejemplo, nos quemamos con un fósforo y entonces ahí enseguida sentimos una afección en nuestro cuerpo y nos damos cuenta de que eso es malo. En este caso no lo vemos, pero resulta ser que esto va trabajando sobre nuestro campo energético y sobre nuestro físico. Entonces, suponte en una casa donde vos estás viviendo y no tenés idea de nada de esto de la geobiología, pero sí sentís, por ejemplo, el efecto, las consecuencias de algo que no está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, quienes nos escuchan, si ellos están sintiendo un desgano o que el cuerpo, digamos, le falta energía, o cuando se van a dormir y después al otro día se levantan en lugar, digamos, de estar repuesto ese organismo, uno se levanta con determinados dolores de cabeza y demás. Bueno, descartando que no sea un tema físico puntual ya evaluado por médicos. ¿Podemos entonces ir captando estos síntomas como que evidentemente algo no está funcionando bien en nuestra casa, dentro de lo que es campo electromagnético, puede ser contaminación de otro tipo? O sea, ¿cómo podemos, digamos, ayudar a quienes nos escuchan para evaluar esto, ¿no? Para captar que esto existe y que quizás justamente el síntoma es lo que nosotros sentimos dentro de la casa. Perfecto, excelente tu observación. Justamente es uno de los factores que se han tenido en cuenta para el desarrollo de un concepto que está avalado por la Organización Mundial de la Salud, que es el tema del síndrome de edificio enfermo. Entonces, ¿cómo saber a uno si lo está enfermando o el lugar de trabajo o la casa? Que cuando uno se aleja, es decir, se va, por ejemplo, a dormir a otra casa, y uno dice, en la casa de mi tía duermo perfecto. En mi casa no puedo dormir y en la casa de mi tía duermo perfecto, o me levanto mucho más descansado, como decías vos. Entonces ahí tenemos una prueba de que es el lugar. Si se repite, entonces uno dice, uy, ¿acá qué está pasando? Lo mismo puede suceder con el lugar de trabajo. Entonces, ahí prestar atención y hacer la prueba, ¿no? Lo mismo puede pasar con correr la cama, por ejemplo, porque por ahí nos estamos alejando de un factor contaminante, como son los cruces geopatógenos que considera la geobiología, o de unas de microondas, o quizás los artefactos que tenemos alrededor nuestro están mal conectados y están produciendo campo eléctrico. Muchas veces hemos solucionado casos de insomnio que durante años lo único que admitían eran pastillas para dormir y tampoco servían, y sin embargo era un tema del velador. O sea, el velador puede estar mal conectado y produciendo un campo eléctrico potente. Entonces, probar si uno tiene uno de estos síntomas, desenchufarlo directamente el velador. Entonces, ver si uno descansa mejor con el velador desenchufado, quiere decir que era esa la causa. Perfecto. Y lo mismo, bueno, alejarse quizás de las ventanas, en el caso de un departamento que tiene cerca una antena de telefonía celular. Siempre, por lo general, las paredes o la estructura de hormigón armado que tienen frenan un poco las radiaciones de las antenas y entran mucho más por las ventanas o por las puertas balcón. Por las puertas balcón, claro que sí. Cuando ustedes van, suponte, a evaluar, ¿no? Una casa donde a lo mejor justamente los dueños sienten que tienen poca energía en su casa, que no descansan bien y demás, cuando ustedes van, además de hacer una observación física, ¿no? In situ del lugar, ¿no? Cómo están los enchufes o demás, también llevan alguna aparatología para detectar estas fugas de energía o este exceso de campo electromagnético en algunos lugares. ¿Llevan alguna herramienta o instrumento? Sí, se utiliza en primer lugar un evaluador de la propia instalación eléctrica de la casa, después un medidor de campos magnéticos o gaussímetro de campos magnéticos alternos, otro medidor de microondas de las antenas. Entonces, bueno, eso nos permite evaluar mucho. Cuando se mide un terreno se lleva un contador Geiger, aunque te parezca mentira, para medir la radiactividad del terreno. Bien. Porque nuestro país no tiene legislación por un error político, pero bueno, en otros países del mundo es obligatorio, antes de construir una casa, medir el gas radón, que es un gas radiactivo de origen natural que es responsable del 15% de cáncer al pulmón.
Entonces, en el mundo. Entonces, en toda Europa, en Estados Unidos y en muy pocos países de Latinoamérica se lo estudia, pero bueno, en base a la detección con un contador Geiger específicamente hecho para medir gas radón, se proponen distintas soluciones que tienen que ver con el diseño de la casa. Perfecto, perfecto. Vos fíjate cuántos elementos, ¿no? Porque Claro. estamos hablando de elementos que influyen en la construcción de la vivienda, estamos hablando de la pintura, estamos hablando de los campos electromagnéticos dentro de la casa y los que están afuera, que obviamente también irradian. Y también hablamos de los campos telúricos. Me gustaría que nos hables esto de los campos telúricos, que ahí también, entonces, a ver si me equivoco, corregime Claudio, también son campos de energía, pero esos que emanan de la propia Tierra. Contanos cómo es esto. Sí, justamente son de origen natural. Todavía las ciencias duras no han logrado determinar cuál es su naturaleza. Para nosotros es una composición de distintos campos, de radiofrecuencias de origen natural, superpuestos con anomalías magnéticas y superpuesto con algo que desde hace más de 100 años viene investigando la radiestesia, que son las ondas de forma. Entonces, todo eso hace que, por ejemplo, una casa que esté ubicada sobre venas de agua subterránea, que son distintas de las napas de agua, o sobre fallas geológicas, o sobre nudos de dos redes principalmente, hay más redes, pero las dos principales son la red de Hartmann y la red de Curry, pueden crear zonas que llamamos cruces geopatógenos en lugares, como decimos, de larga permanencia, como puede ser una cama o un escritorio. Pero esta conjunción de las radiaciones telúricas, lo interesante, nosotros somos fanáticos de investigar estos temas, es que pueden afectar también a los aparatos electrónicos. Entonces, sistemas de alarma que se disparan solos, sistemas telefónicos que no permiten entrar las llamadas, cortocircuitos reiterados, como estudiamos hace poquito, en un portón de un garage que se abre y se cierra solo. Entonces, cosas que habitualmente uno atribuye a fantasmas, en realidad son configuraciones geobiológicas perturbadoras. Claro. Entonces, ¿Se puede reparar eso, Claudio? Se puede arreglar eso? sí, en primer lugar, bueno, reubicando las cosas, ¿no? O sea, Claro, reubicando las cosas. nosotros a veces por ejemplo, hemos corrido de lugar servers, es decir, la central de computación de ciertos lugares comerciales porque no funcionaban, y muchas veces nos llaman los propios técnicos y nos dicen, le estoy instalando el mejor equipo, ya le puse 3 equipos distintos y todo falla. Y vamos nosotros y comprobamos que el server está sobre un lugar alterado, lo corremos 50 centímetros nada más y ya empieza a funcionar todo bien. Claro, qué importante, ¿no? Qué importante. Bueno, Entonces, hay cosas que seguramente se pueden mover de lugar y hay otras cosas si la casa está claro, emplazada en esos espacios, digamos, conflictuados, ahí ya estamos más complicados, verdaderamente, ¿no? Depende, porque, muy, sí. vos sabés que muy rara vez hemos aconsejado mudarse. Ah, eso te iba a Porque decir. contemplamos que la situación económica, incluso a veces, o la situación familiar, impide a la persona trasladarse irse a otro lugar. Entonces tratamos de corregir todo lo que se pueda. Solamente cuando hay factores contaminantes físicos que no admiten solución y que no dependen de uno, o sea, hay, por ejemplo, casas muy lindas en country, pero resulta que reciben el aire tóxico que viene del SEAMSE. Claro. Entonces, eso nosotros no lo podemos evitar. Sí podemos proponer plantas para el jardín que sabemos que filtran ese tipo de químicos, entonces tenemos paliativos. Pero si no, tratamos de encontrar la solución más factible y más utilizable, ¿no? Claro, mira, justamente una de las preguntas que tenía era eso, ¿no? Hablarte de las plantas, ¿no? Si las plantas justamente participan de una manera positiva como para poder ir tomando, ¿no? Absorbiendo todas estas energías o todos estos contaminantes y en cierta forma ayudar a depurar. Justamente te estaba por preguntar eso.
Sí, totalmente. Es decir, las plantas para nosotros no solo son amigas, sino que son maestras. Entonces, tratamos de utilizar todo lo que se puede. A veces entramos en conflicto con los paisajistas porque tienen su propia lectura estética, pero bueno, nosotros sabemos que hay plantas que sirven para determinadas cosas, para filtrar determinados contaminantes o para frenar la radiación de las antenas, como decíamos recién. Entonces, otras veces tiene un efecto benéfico por su sola presencia. El Feng Shui trabaja mucho con plantas también desde el punto de vista energético simbólico. Entonces, es muy importante y para nosotros es una herramienta fundamental. Fíjate vos cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas nosotros vamos aprendiendo con el tiempo para poder tener, digamos, un nivel de vida lo más armonioso, ¿no? Dentro de una época obviamente sumamente tecnificada, tecnológica, donde todas las actividades en definitiva se hacen con la tecnología, pero a su vez la gran necesidad de poner un tope o tomar recaudos, ¿no? Porque justamente esas emisiones son realmente muy, pero muy fuertes y alteran el campo electromagnético de nosotros como seres humanos, de los animales seguramente, todo, de todo ser vivo, ¿no? Entonces, te quería consultar si, por ejemplo, dentro de lo que es, como decías vos, la construcción de ecovecindarios que ya van teniendo en consideración todos estos elementos, ¿no? Porque de hecho las casas que están construidas, los edificios que están construidos, ok, ya están construidos ahí, si bien como dicen ustedes, es la mayor cantidad de consultas van justamente por ese lado, ¿no? Porque la casa está como está, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden mejorar. ¿Cómo es esto? Contanos, a ver, la creación de estos ecovecindarios, si ya existen dentro de la ciudad de Buenos Aires o quizás más en las afueras. Contanos un poquito como para que, digamos, nos vamos poniendo en sintonía, ¿no? Yo hace un tiempo estuve entrevistando a un arquitecto, un bioarquitecto, Aníbal Gisser Gleiser, que me hablaba justamente de esto, de la permacultura, de los ecovecindarios y bueno, la realización en el caso de ellos de un ecovecindario en la zona de Ingeniero Maschwitz, sobre Río Luján, efectivamente en un lugar de humedales, en un lugar de humedales se hizo una construcción como un ecovecindario, donde él también tiene ahí una de sus casas, y lo que decía que quizás muchas veces uno piensa, ok, hacer un ecovecindario significa ubicar un lugar tipo paradisíaco, como para poder hacer una construcción que tenga todos los factores y los elementos para que uno ahí viva armónicamente, pero decía que crear estos ecovecindarios a veces también se hacen en otros entornos, donde quizás para el común denominador no serían muy positivos, sin embargo hay un montón de aspectos que sí lo son para crear estos ecovecindarios. Entonces, contanos dentro de las perspectivas de ustedes, si ya han creado, si saben si existen y dónde están, un poquito para aprender más de esto. Sí, Susana, cada vez hay más. Vos pensás que cuando nosotros empezamos con estos temas, hace más de 30 años, 32 años exactamente, la construcción con adobe estaba prohibida. Sí. Porque era insalubre, porque era insegura. Entonces, bueno, hasta que se pudo convencer a las autoridades de que realmente se puede hacer una construcción en adobe o en otro material natural que sea segura y que es mucho más sana que la construcción clásica que uno puede encontrar en el mercado, y que el tema salubridad se puede manejar perfectamente. Nos llevó muchos años y muchas consideraciones. Hay otros profesionales que empezaron a trabajar desde las facultades, de las universidades, hasta que al final se logró revertir esa tendencia y ese concepto erróneo que se tenía, que venía de la época de los higienistas del siglo XIX. Claro. Decían la erradicación de los ranchos de barro. Sí. Entonces ahora se pueden tener, hay toda una gama de ecobarrios en Córdoba, en Tucumán,
en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que permiten una serie tienen una reglamentación que permite ciertas cosas y ciertas cosas no, porque evidentemente no vamos a permitir que entren cosas contaminantes. Nosotros hemos participado incluso en la elaboración de los reglamentos de este tipo de barrios, contemplando hacia dónde se enfoca, porque habitualmente son de pocos lotes, ¿no? Porque apunta a un público que entiende el tema, si no, no se venden más los lotes. Claro. Tiene que ser alguien que ya esté buscando una forma de vida distinta que la tradicional. Entonces, a partir de ahí hay que ver también el estado adquisitivo del potencial propietario que va a comprar el lote, qué tipo de casa puede hacer, porque se pueden hacer casas, por ejemplo, de fardos de paja, que vos de afuera la ves como si fuera una casa de un country de alto nivel. Claro. Tiene todo el confort, todo el lujo, toda la estética que uno puede pretender, y sin embargo es ecológica, es natural. Todo esto va acompañado del tratamiento de agua, va acompañado de una minimización del consumo energético o de la producción de energías alternativas, así que la selección de naturales también. Todo esto además puede potenciar, en primer lugar, las fuentes de trabajo, la mano de obra, y por el otro lado el desarrollo de pymes que fabriquen estos materiales naturales y que pueden competir tranquilamente con todos los materiales sintéticos que nos están rodeando ahora y que sabemos que tienen un impacto terrible sobre el ambiente y sobre la salud. Muy interesante lo que planteas. Y con respecto a la durabilidad, Claudio, de esas viviendas, porque también existe la idea, que muchas veces las ideas son sin fundamentos, ¿no? Algo se dice, bueno, queda ahí eso como fijo, ¿no? Y los demás lo repiten. ¿Qué pasa con la durabilidad de esas viviendas? Necesitan... Nosotros tendemos a ser muy críticos con respecto, siempre nos da que sospechar, ¿no? Cuando a veces se hacen estas certificaciones que cobran muchísimo. O sea, si uno quiere que su casa, su nuevo edificio reciba una certificación, por ejemplo, una marca LEED, de que es un edificio verde, se paga muchísimo y eso nos resulta muy sospechoso. Entonces, cuando empezamos a leer los requisitos, que son formularios que hay que llenar, que habitualmente mienten los dueños de los edificios, pero bueno, en cuanto a la durabilidad, hay dos posiciones que uno puede tomar. Una, usar materiales biodegradables, con lo cual uno dice, cuando la casa cumple su función, muy románticamente se vuelve a diluir en la naturaleza, como son las casas de barro, entonces, bueno, perfecto. Pero eso va a requerir un mantenimiento estricto. Total. Porque justamente hay que proteger, por ejemplo, hablamos de los fardos de paja, hay que protegerlo de la humedad para que no haga hongos, que pueden ser hongos incluso cancerígenos. Sí. Hay que proteger la casa de barro para que no se nos venga abajo, o sea, ya hablamos de un tema estructural, hay que saber cómo mantenerlo. Sí. Y por el otro lado, tenemos también esta posición nuestra de lo menos malo, de hacer un estudio real de las cosas y ver si no conviene quizás utilizar a veces, en ciertas circunstancias, materiales que no son tan ecológicos, pero que una vez que se los extrajo de la naturaleza y se lo procesó, esos materiales son prácticamente eternos. Bien. Como puede ser el vidrio. El vidrio. Entonces no es biodegradable, pero es inocuo desde el punto de vista de la salud. Sí requiere mucha energía su consumo, pero es un material que se puede reciclar muchas veces si uno quiere. Claro. Y el tema del consumo de la energía también es una trampa todo esto de los bonos que se reciben por bajar la huella de carbono, porque todo depende de dónde provenga la energía. Claro. Entonces, por ejemplo, hay un documental que me encantó, que es una empresa, creo que era en Suecia o en Noruega, que tiene una fundición, pero es una fundición autosuficiente. ¿Por qué? Porque al lado tienen un río y una cascada, entonces ellos tienen su propia central hidráulica y no dependen del sistema, es decir, es un circuito cerrado de consumo de energía. Entonces, si yo produzco mi propia energía, ¿por qué no voy a derrocharla? Claro. Sí, porque la produzco yo.
Claro. Entonces, la base es eso, es impactar menos. Ahora bien, desde el punto de vista filosófico, sí, la naturaleza tiene una capacidad limitada de reposición, entonces todo lo que sea minimizar el consumo energético, minimizar los materiales, nos ayuda a convivir con la madre tierra. Claro, nos ayuda a convivir. Y otro tema muy interesante que de hecho lo comentábamos con Aníbal, que yo te comenté que es bioarquitecto, pero él me decía, obviamente, esta es mi perspectiva y es la mía, no quiere decir que todos pensemos exactamente igual, ¿no? Por eso está bueno que podamos también tener otras ideas, otras perspectivas de otros profesionales con este tema que te voy a consultar. Es con el tema eléctrico, ¿no? Según Aníbal, él decía que en realidad él no cree que a este momento o actualmente haya alguna energía, ¿no? Alternativa o sustituta de la energía eléctrica. Que todo esto de los paneles solares y demás son muy interesantes, pero que no son tan durables, que llega un horario determinado, a lo mejor a la noche, donde ya directamente no tenés electricidad, o demasiados días con falta de sol, como estamos teniendo últimamente. Entonces él decía que quizás podría llegar a ver un poquito más adelante, o que estos sistemas se modernicen o se perfeccionan, ¿no? Pero que tampoco, digamos, era tan necesario de irnos directamente a, ok, no utilizo nada del sistema, me voy a la otra punta porque no quiero saber nada de esto, ¿no? O sea, él decía, estamos en un proceso y lo ideal es que nosotros en ese proceso vayamos hacia lo natural, pero no solamente por la vida nuestra, sino por la vida de todo, de la naturaleza misma, de los animales, de las plantas, o sea, nosotros formamos parte de la naturaleza, entonces cuanto más estemos en contacto con ella, ya sea comiendo productos naturales, estando en naturaleza, teniendo elementos naturales como elementos que configuren una casa, un espacio, vamos a mejorar impresionantemente nuestro nivel de vida, el del prójimo y la naturaleza misma. Pero él tenía esta mirada, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al tema de la luz, ¿no? Cómo abastecer de luz una casa, ¿no? Con un sistema alternativo. ¿Qué pensás vos, Claudio, de esto, de este tema? A nosotros siempre nos parece que hay que ir a una solución intermedia. Bien. Entonces, mientras llegan tiempos mejores, porque casi toda la energía alternativa que escuchamos a noticieros en los documentales de los países más desarrollados es subsidiada. Es subsidiada. ¿No? Ajá. O sea, por lo tanto, a veces se cae en un romanticismo de ver la casa de los Betubi con el molinito atrás. Sí. Nosotros proponemos sistemas mixtos e integrados. ¿Eso qué significa? Que estar conectado a la red eléctrica, pero aparte tener sistemas eólicos, sistemas fotovoltaicos y sistemas de paneles térmicos. Bien. Entonces, con estas tres cosas, o sea, tiene que ser muy raro que te toquen 15 días nublados y que a su vez no haya viento. Claro, claro. Entonces, bueno, hay que ver si en el lugar hay viento suficiente para generar electricidad. Pero la idea es consumir menos, es decir, este aporte se hacen, por ejemplo, una caldera mixta. El tema del agua caliente solar es muy eficiente. De hecho, a veces es demasiado eficiente. Sí. Entonces, si vos tuvieras un mínimo colector solar térmico en el techo de tu casa para una casa de 3 personas, por ejemplo, Sí. Y precalentás el agua del termotanque, Bien. es probable que el termotanque no se encienda nunca, porque con el propio piloto más el agua caliente que le viene del termotanque solar, alcance para no tener que encender. Entonces uno ahorra mucho de energía, especialmente en zonas rurales, donde el acceso no hay red de gas y por lo tanto hay que utilizar o la chancha o un cepelín. Es muy difícil. Y por otro lado, bueno, hay una buena noticia que desde hace un tiempito está autorizado el tema de que los medidores de luz funcionen al revés, es decir, que uno pueda venderle energía al sistema. Ah, bien, bien.
Si uno tiene, por ejemplo, un molino eólico y está produciendo de día y de noche, y de noche nosotros no consumimos, esa electricidad excedente, en vez de depositarla en baterías, que ahí viene otro tema, Sí, el litio y demás. porque las baterías son todas contaminantes. Total, sí. Entonces, es la posibilidad de venderle electricidad al sistema integrado es muy piola. Está muy bueno, está muy bueno. Y estamos aquí con Claudio Ardoin, aprendiendo muchísimo, la verdad, disfrutando este encuentro porque estamos en un proceso de gran transformación. Pero como decís, Claudio, dejando de lado el romanticismo, lo bueno es que vayamos entrando paulatinamente, tomando con pragmatismo todo esto. Y por cierto, por supuesto, dentro de nosotros, por ejemplo, o dentro de nuestra perspectiva, ¿no? Tratando de cuidar lo más posible la naturaleza. Vamos a quedar ahí, Claudio, no te me vayas y ponemos entonces unos minutitos de auspicio, ¿sí? Del programa Estamos en Contacto. No se nos vayan, estamos en la FM 93.5, la radio de la gente en la ciudad de Necochea, conectadísimos con Claudio Ardoin desde la ciudad de Buenos Aires, hablándonos de geobiología. Quédate, por favor, ¿sí? Vamos. Nancy Christensen, coach ontológico, aporta herramientas vinculadas con constelaciones familiares. Nuestros ancestros han vivido experiencias muchas veces muy intensas, algunas obviamente positivas, pero en nuestra realidad, en el hoy, podemos estar sintiendo o experimentando esos bloqueos que ellos sintieron, aunque nosotros no lo sepamos. Las constelaciones familiares nos hacen llegar justamente a esos ancestros para poder desbloquear esas energías, para poder sanar y de esa forma también desbloquear nuestro presente. Constelaciones familiares de la mano de Nancy Christensen y además baños de bosque. Baños de bosque es una herramienta que nos permite navegar en la naturaleza para poder ampliar nuestros 5 sentidos y despertar a una conexión con nuestro propio campo energético de una manera extraordinaria. Los efectos de un baño de bosque tienen más de 15 días sostenidos en nuestro cuerpo, donde vamos a sentir un gran relax, pero a su vez también una energía amplificada. Esa herramienta la brinda Nancy Christensen como constelaciones familiares. Comunicarse con ella al 2262 41 45 13. Lili Soto, docente, terapeuta holística, aporta herramientas de autoconocimiento, de desarrollo personal. Un sabio dijo que todo cambio empieza por uno mismo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ingresar? ¿Cómo reconocernos? ¿Cómo poder sacar de nosotros esos talentos con los que vinimos y cómo podemos trabajar esas otras partes o esos desafíos que vinimos justamente a superar y que son los que están entorpeciendo la realización de nuestra vida? Comunícate con ella a través de sus sesiones de psicología holística y también de infinitas herramientas de autoconocimiento. Podrá ayudarte a que conozcas tu propio interior y actives esa gran potencialidad con la que has venido. Teléfono 2262 24 30 55, Lili Soto. Florería No Me Olvides. Este lugar emblemático en 62 y 65. Este lugar lleno de colores, lleno de aromas y perfumes. Estas plantas de exterior, de interior. Este mundo maravilloso que nos conecta con la naturaleza, lo tenemos aquí en calle 62, esquina 65, de lunes a viernes de 8 a 19, sábados de 8:30 a 19 y domingos de 9 a 13. Regálate vida. Regalate vida y regala a otro vida en este espacio maravilloso manejados por sus dueños. Florería No Me Olvides,
Envíos a domicilio al 2262 41 43 43. Todas las formas de pago. Carnicería Las Carretas. Tu lugar. Calle 521, número 1320, Quequén. Un lugar especial para poder disfrutar de excelentes productos. Carnicería Las Carretas. Tu lugar. Bueno, y luego de los auspicios, continuamos en la FM 93.5, la radio de la gente, conectados con Claudio Ardoin, especialista en geobiología, y aquí tenemos un mensaje de un oyente amigo. ¿Estás ahí, no, Claudio? ¿Estás escuchando? Sí, Bien. sí, muy atento. Bien, aquí, mira, Adrián Andreoli en un mensaje nos dice: en mi campo tenemos una montaña con mucha energía, con picos variables de radiación, e incluso marca 4 sitios en un radio de 4 metros cuadrados. O sea, la montaña dice que tiene mucha energía con picos variables de radiación. Bueno, aquí estamos hablando de un elemento natural. No sé si tiene que ver, Claudio, ¿no?, con esto de la geobiología o cómo interpretamos esta info. Totalmente, totalmente. De hecho, ahora estoy en un campo de investigación y de asesoramiento con respecto al turismo, o sea, al turismo bioenergético a partir de configuraciones naturales. Cómo utilizarlo para hacer, por ejemplo, terapias, distintos viajes terapéuticos. ¡Qué bueno! Qué bueno. Es probable que el campo de este señor en la cercanía de Necochea tiene que ser Balcarce, en la zona de Balcarce. Entonces ahí sí hay afloramientos muy interesantes con vetas de cuarzo. No sé la variación de radiación con que la mide, si la mide con contador Geiger, si la mide con radiestesia, si la mide con magnetómetro. Pero bueno, el afloramiento de vetas de cuarzo siempre trae este tipo de variaciones porque el cuarzo tiene un efecto que se llama piezoeléctrico, que obedece a la presión de la corteza terrestre y quizás el público no lo sabe, pero así como hay mareas en los océanos, hay mareas en la Tierra. O sea, la Tierra puede llegar a moverse con las fases lunares hasta 40 centímetros. Entonces, eso crea una presión extra sobre las vetas de cuarzo y, bueno, por eso han sido considerados lugares sagrados donde aflora el cuarzo por los pueblos originarios, en este caso serían los tehuelches. Qué interesante, Claudio. Realmente importantísimo toda la información que nos das y, por supuesto, te invitamos a nuevos encuentros en la medida de tus posibilidades y vamos a seguir también con otros profesionales con esta temática que me parece sumamente importante, conocer, porque cada vez también distintos profesionales en distintas labores, ya sea arquitectura, terapias, ¿no?, verdaderamente nos van asombrando con todo este bagaje de conocimientos que nos ayudan a conocernos cada vez más y también a recurrir, ¿no?, a todas estas informaciones y todos estos profesionales. Decinos, antes de irnos, que te agradecemos profundamente el encuentro y volvemos a decirte que nos gustaría mucho nuevos encuentros en nuestro programa. ¿Dónde te encuentra la gente? A través de Instagram, a través de Facebook, para que obviamente, ¿no?, podamos tener acceso a vos. Nuestra página web y también la de Facebook se llama Geoambientar, geoambientar.com.ar. O también o nos pueden buscar como Ceiba, con C, en vez de Seibo, Ceiba. Ajá, Ceibo con C. Y, Ceiba. Perfecto. Y www.geoambiental.com.ar, ¿sí? Esa es la página, geoambiental.com.ar. Perfecto, Claudio.
Bueno, nos vamos yendo, si querés, volvemos, ya te digo, en un próximo encuentro para poder seguir profundizando estos temas. Te agradecemos muchísimo esta participación y bueno, obviamente también felicitaciones por todo lo que hacen, porque creo que estamos ya sintiendo y viviendo un cambio de humanidad y esto es uno de los factores que nos van a ir ayudando a ser cada vez más conscientes. Gracias, querido. Gracias a ustedes y ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos yendo, vamos agradeciendo por supuesto a nuestra audiencia, a la 93.5, darnos la oportunidad de estar juntos. Les recordamos que este sábado sí vamos a estar en nuestro programa Holotren, el tren de las buenas noticias, como también van a estar los programas de la mañana, a las 8 de la mañana, El poder de tu interior, nosotros a las 9, luego a las 10 de la mañana el programa de Walter Fidelibus, todo el equipo de los sábados nuevamente presente. Así que gracias, gracias, gracias y hasta el sábado si Dios quiere. Chau, chau.